Wa alaikum salam. Hermanos y hermanas, los que desean ver la pantalla, que por favor entren a la sala del Zoom, que ya mandé el otro día el enlace y también la contraseña. Porque, bueno, si hoy iba a transmitir directamente desde la sala del Zoom al Facebook, pero el programa todavía hay que trabajarlo y entonces sería inshallah para la próxima clase. Entonces vamos a esperar que entren más a la sala para poder compartir la pantalla y comenzar la clase inshallah. Bueno, vamos a comenzar inshallah la clase de hoy. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Muy buenas noches a todos. Sigamos con la lectura y también la explicación del libro de la Risala. Pues estamos hablando de cómo hace la mujer, digamos, después del periodo, del fin del periodo de menstruación. Entonces dice que cuando decíamos que cuando la mujer ve el líquido blancuzco cuya salida marca el fin de las menstruaciones o de la menstruación, y asimismo cuando constata la sequedad de las partes genitales, debe proceder inmediatamente a la purificación por el lavado, tanto si lo haya observado después de un día, 2 o 1 hora, 2 días o 1 hora después de la salida menstrual. Entonces, esta es, por ejemplo, la mujer normal que no tiene un fluido sanguíneo, o sea, que sí tiene un periodo de menstruación normal, por ejemplo, de determinados días, son los mismos días cada mes o cada ciclo. No hay cambio, no padece de un fluido, de un flujo sanguíneo. Entonces así hace la mujer. Entonces el último día, si ella normalmente su periodo es de
de 7 días, entonces el séptimo día tiene que prepararse, tiene que saber que este día ya va a tener que hacer la ablución mayor y seguido de la ablución menor. Entonces tiene que ir vigilando, o sea, que estar atenta cuando se seque digamos, se sequen las partes genitales para ya proceder inmediatamente a la ablución mayor. Y también hay algunos casos o algunas excepciones que hay que, bueno, eso se consulta a, digamos, al imán o al sheikh, o sea, porque hay algunos que tienen, digamos, si están, por ejemplo, que no se secan sino en el trabajo y en el trabajo no hay donde ducharse, por ejemplo, bueno, eso se ve con el imán ya, digamos, por privado, porque se estudia cada caso aparte. Vamos a ver ahora qué pasa con la mujer que sí conoce cambios del ciclo menstrual. Un mes, sí, 7 días, pero después, digamos, observa que hay un flujo, un nuevo flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué hace en este caso? Tenemos dos casos de mujeres. El primer caso es que hay que distinguir entre la sangre de menstruación, que es, digamos, de color rojo fuerte, o sea, de color rojo fuerte, y también, bueno, tiene un mal olor, ¿ya? La sangre tiene un mal olor. Esto uno. Dos, la otra sangre, que es una sangre, digamos, normal, es como sangre de un corte, ¿ya? Es sí de color rojo, pero no tan, no fuerte, y no huele feo, ¿ya? No huele feo. Eso ya, si es la sangre, digamos, de la menstruación, igual si ya había hecho el lavado, es decir, la ablución mayor, y ahora ya tiene que, pues, o sea, ya todavía está en periodo, o sea, había rezado, entonces con la salida de esta sangre de menstruación, eso se considera que todavía está, que el periodo de menstruación no termina todavía, ya no termina todavía, entonces tiene que esperar hasta que, o sea, que deje de sangrar, digamos, o hasta que deje de salir, digamos, esta sangre de menstruación. Pero si una mujer en el otro caso ve que no es sangre de menstruación, es sangre digamos, es un flujo sanguíneo nomás. O es sangre, pero sí, sangre normal, pero sí sale de las partes genitales. En este caso, y esta mujer siempre ha tenido también, su periodo de menstruación ha sido siempre de determinados días. Por ejemplo, de 7 días. Es un ejemplo. Pero en un mes, esta mujer ha observado que después de estos 7 días sigue saliendo sangre. Pero no es de menstruación, sino sangre normal, pero sí de las partes genitales. En este caso, tiene que esperar, como ya ella tiene la costumbre digamos, de lavarse o de ducharse el séptimo día. Tiene que esperar 3 días más para que deje de sangrar, ¿ya? Y luego, después de esos 3 días, hace la ablución mayor y la menor. Y reza normal y ayuna también normal. Y cada vez, digamos, cada vez que, por ejemplo, le sale esta sangre, pues como habíamos visto que si es en mayor tiempo,
es decir, de 3 rezos a más, entonces es considerada, eso es una, digamos, es una incontinencia, que padece de una incontinencia sanguínea, digamos, que en este caso no le es obligatorio a esta mujer hacer para cada oración hacer la ablución menor, sino le es recomendable nada más, no es obligatorio, pero sí le es recomendable. Eso en el caso como había explicado antes, que si solo se rompe la ablución con la salida de esta sangre, pero si se rompe la ablución con orina o con excremento, eso sí hay que hacer la ablución por obligación, ¿ya? Pero si la ablución se rompe digamos, por la sangre que sale de la que estamos hablando, en este caso la ablución se considera recomendable, no obligatoria. Ese es ¿y qué pasa si en el siguiente mes o en el siguiente periodo, o sea, también sigue con eso? Eran 7 días más 3 días, son 10 días en total. En el siguiente, si pasa lo mismo, ya espera 3 días más después del periodo de menstruación. O sea, antes duró, digamos, 10 días. 7 más 3. En el siguiente, si pasa lo mismo, espera 10 días, o sea, tiene que esperar los 10 días, más 3 días. Más 3 días, son 13 días en total. Se sigue con este cambio, con este, digamos, flujo sanguíneo o con esta incontinencia, ya después del periodo de menstruación. Son 13 días. Y después de los 13 días, ya, digamos, hace la ablución mayor y menor y reza y ayuna normal. Y si sucede lo mismo también en el siguiente periodo, son ya 13 días en el anterior y espera 2 días más, no puede esperar 3 porque máximo una menstruación puede durar hasta como máximo 15 días nada más. Entonces que espere 2 días después de los 13 días, entonces en total van a ser 15 días y hace la ablución mayor y menor normal y se sigue con la misma enfermedad, con el mismo cambio, con el mismo flujo. Entonces así hace 15 días, no reza, o sea, 15 días de periodo de menstruación y después, ya, o sea, después de 15 días reza y bueno, tiene que hacer la ablución mayor y menor y luego reza y ayuna normal. Así, 15 días si de periodo y 15 días sin periodo, es decir, de rezo y o sea, de ayuno si tiene un ayuno, si tiene que hacer un ayuno obligatorio o, bueno, de rezo, digamos. Pero si, digamos, solo esto sucede una vez, entonces no hace falta que el siguiente periodo hacer esto, ya, sino ya hace como antes. Si dura normalmente 7 días y solo una vez que sucedió esto y el siguiente periodo ya volvió a su normalidad, entonces 7 días si son 7 días normalmente, 8 días si son 8 normalmente, etc. ¿Ya? Dice luego, si observa un nuevo flujo sanguíneo, se ve un líquido amarillento o de color de la sangre, pues diluida, entonces debe abstenerse de rezar. Sí. Y cuando ya esto deja de salir, ya de nuevo tiene que hacer la ablución mayor y menor. Cuando estas pérdidas hayan cesado, entonces que se lave y que comience a rezar. Pero parecidas pérdidas son consideradas como un solo y mismo flujo sanguíneo, ya en materia de bueno, eso no lo estamos viendo ahora, porque en estos casos es necesario que las pérdidas sean por espacio de 8 o 10 días.
para ser considerados como periodos menstruales distintos. Bueno, si las pérdidas, ahora lo que decía antes, si las pérdidas sanguíneas persisten, la mujer deberá esperar 15 días, después de lo cual procederá a la purificación mediante el lavado, ayunando, rezando y teniendo relaciones íntimas con su esposo. Sí, también estas, las reglas que mencioné antes de 10, o sea, 7 más 3, luego son 10. Luego, en el siguiente periodo, si se sucede lo mismo, 10 más 3 son 13, luego en el siguiente, 13 más 2. O sea, cuando esté rezando la mujer musulmana, cuando ya puede rezar, también puede tener relaciones, digamos, íntimas con el esposo. Sí, en el Islam está prohibido tener relaciones íntimas durante la menstruación y también durante el posparto, hasta que termine el periodo. ¿Ya? Ahora, cuando el derrame sanguíneo consecutivo al parto, pero sí, digamos, el esposo o la pareja sí pueden, digamos, o sea, solo lo que está prohibido es la eyaculación o la penetración. ¿Ya? Es la penetración. Cuando el derrame sanguíneo consecutivo al parto haya cesado incluso muy poco después, la mujer procederá a la purificación mediante el lavado, comenzando ya a rezar. Pero si las pérdidas sanguíneas persisten, entonces tendrá que esperar 60 días antes de proceder a la purificación por lavado. Es considerada entonces como si tuviera pérdidas y podrá rezar, ayunar y tener relaciones sexuales con el esposo. Entonces creo que con esto queda claro el tema de la menstruación. El tema de la menstruación. Y cualquier pregunta, inshallah, cualquier duda que tengan, la hacen, inshallah, presente. Aquí estamos pasando al capítulo número 3, que se titula La pureza del agua de los tejidos del lugar reservados a la oración y de la ropa para rezar. Bueno, vamos a leer sí esta parte, aunque sí hemos sí, esto sí lo habíamos visto, pero a ver un momento. Sí, entonces vamos a pasar al siguiente capítulo y porque antes de comenzar con el tema de la oración, tenemos que ver el tema de la ablución seca. La ablución seca, es decir, o sea, la que no se hace con agua. La que no se hace con agua. Quien reza confía los secretos de su corazón al Señor.
es decir, a Dios. Debe pues prepararse a este acto con la ablución o por la purificación por lavado. En caso en que este es obligatorio, ablución y purificación se hacen con el agua pura, no mezclada con alguna impureza. No se puede hacer uso de agua cuyo color haya sido alterado por un cuerpo extranjero, puro o impuro. Eso sí lo habíamos visto, pero no está mal verlo de nuevo. La excepción consiste en el agua cuyo color ha sido alterado por la tierra que contiene. Es el caso del agua de los terrenos salinos o barrosos y otros de este tipo. El agua del cielo, el agua de los pozos, el agua de las fuentes del mar son buenas, puras y purificantes. El agua cuyo color haya sido alterado por un cuerpo puro que se haya integrado en ella es pura, pero no purificada, es decir, no sirve para la ablución, ni para la purificación por el lavado para quitar la impureza de una mancha. El agua alterada por la presencia de un cuerpo impuro no es pura. Una pequeña cantidad de agua se ha hecho impura por la presencia de una pequeña cantidad de un cuerpo impuro, incluso si ésta no entrañase la alteración. Es recomendable no gastar el agua usando poca agua, pero aplicando rigurosamente las reglas de la purificación por lavado. Usar agua con prodigalidad es un exceso contrario a la práctica y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En efecto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hecho sus abluciones con un mud de agua, o sea, el peso de un risle, un tercio de risle, y ha hecho una purificación por lavado con un sa de un contenido de 4 mud de sus mud. El mud de aquí, o lo que quiere decir, o sea, son 11 onzas, el equivalente de casi medio litro. O sea, que el profeta Muhammad sallam había hecho la ablución, o sea, con casi medio litro de agua para enseñarnos que hay que ahorrar el agua y no gastarla. Hasta en el momento de la ablución. La pureza del lugar donde se reza es obligatoria, sí. ¿Eso qué quiere decir? Y eso también veremos en las condiciones de la validez de la oración. O sea, el lugar donde se realiza la oración o el musulmán, hombre o mujer, van a realizar la oración, debe estar limpio de cualquier tipo de impureza legal, o sea, impureza que el Islam considera como, por ejemplo, orina de un animal o del ser humano, o excremento, o sangre también, etc. Así como la ropa del orador, así como la ropa del que va a rezar, del hombre o la mujer, o sea, tiene que estar limpia, o sea, también de todo lo que sale de las partes íntimas, sea orina, excremento, cualquier líquido, ¿ya? O sangre que sale de las partes íntimas. Se dice que este carácter obligatorio es de institución divina y se dice también que este carácter es solo de la sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está prohibido rezar en los parques donde se reúnen a los camellos para beber, bueno, sobre los puentes de la carretera o en los techos de la casa sagrada de Dios, la Kaaba, o en los baños cuando no se está seguro de su pureza, en los depósitos de inmundicias, en los mataderos, en los cementerios de los no creyentes o en las iglesias. Sí. Entonces, aquí se ha mencionado algunos lugares en que uno no puede hacer la oración debido a las impurezas o debido, por ejemplo, en el caso de los cementerios, o sea, directamente si es en un cementerio, hay, digamos, por ejemplo, cruces o hay estatuas o imágenes. Esa es la causa, digamos, de la prohibición. También en las iglesias, si hay estatuas y si hay también o sea, imágenes y santos donde, o sea, en este caso no se puede rezar ahí. Mataderos es porque
por la sangre que hay ahí. Depósitos también de inmundicias, etc. Para rezar el hombre debe vestirse por lo menos de algo que oculta sus partes íntimas. Túnica, el vestido que cubre lo alto del cuerpo hasta el muslo, o sea, hasta la... y luego dir es lo mismo que qamis. Es censurable que rece con una ropa que pueda dejar los hombros completamente desnudos. Sin embargo, si lo hace, no debe de manera alguna volver a rezar esta oración. Bueno, entonces el hombre normalmente tiene que cubrir desde los hombros, ya, desde los hombros hasta las rodillas. O sea, sí, como mínimo, es desde el ombligo hasta las rodillas. Pero es detestable que deje, digamos, que se vea esta parte desde los hombros hasta que se vea esta parte desnuda, sino tiene que cubrir desde los hombros hasta, o sea, mínimo, hablamos de como mínimo, desde los hombros hasta las rodillas. Y para rezar la mujer deberá llevarse por lo menos una túnica, o túnica espesa y larga que le cubra los pies. Tendrá un velo para ocultar su pelo y su cuello. Tocará el suelo durante la postración con las palmas de la mano como los hombres. Entonces, para terminar, hay algunas mujeres también que me han preguntado si es necesario cubrir los pies durante la oración. Sí, eso es necesario. Pero ¿es obligatorio ponerse las medias durante la oración o no? Eso depende. O sea, si la ropa de rezo llega a cubrir los pies durante todo el rezo, durante toda la oración, es decir, cuando la mujer está parada, está haciendo el rukú, la inclinación, o el sujud, la postración, o sea, los pies se mantienen, digamos, tapados, entonces eso es suficiente. Pero si la ropa de rezo no llega a cubrir los pies durante el rezo, en este caso se puede ponerse las medias y así ya no se ven, digamos, durante la postración, por ejemplo. Entonces llegamos a terminar la clase de hoy. Inshallah, sigamos con los siguientes capítulos, y supongo que la próxima clase va a ser la última sobre las abluciones, y también va a ser sobre la ablución seca, la ablución seca con tierra, y la siguiente ya va a ser la primera sobre las oraciones. Así que cualquier pregunta respecto sobre las abluciones, sobre la forma de cómo hacer la ablución mayor y menor, o sobre temas de impureza, entonces pueden hacer sus preguntas al WhatsApp, a la página, en la clase, o ahora si desean. Sí, hermana Faiza. Chef, tenía una consulta. Lo que pasa es que justo hoy día que estuve todo el rato afuera en la calle, me tocó, bueno, yo por ahora no puedo hacer la oración, pero estaba yo con mis hijos y ellos querían hacer la oración. Estuvimos en la mezquita, ellos entraron a hacer la oración y yo no estaba segura cómo hacer el tayammum, porque vi que era muy tarde para que se quiten la ropa para hacer la ablución con agua. Entonces pensé que el tayammum era una opción porque vivimos lejos, no vivimos cerca de la mezquita, vivimos en Chalacayo. Entonces quería un poquito más de información acerca del tayammum para poder hacer en caso de cuando tenemos que hacer este tipo de viajes largos, ¿no? Correcto, sí, eso es lo que justo estaba hablando, eso es lo que vamos a tratar la próxima clase, inshallah, con todos los detalles, ¿ya? Sí, correcto, lo que es una buena pregunta. Entonces sí deberíamos saber, porque sí, la ablución seca tiene condiciones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver para dejar claro cuándo el musulmán puede acudir
a la ablución seca en vez de la ablución con agua, ¿ya? Y en qué caso está permitido, inshallah. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga a todos, que nos bendiga nuestro tiempo, nuestro conocimiento. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.